Muchas gracias a la UNAT por esta posibilidad de conversar con ustedes. Gracias a Diego por la invitación específica que ha realizado y a todos los participantes por el interés en un tema como este. Primero en lo general, filosófico, y segundo en lo particular, en lo que yo voy a decir, en lo metodológico. Digo eso porque son temas que, en lo que uno diría, no son taquilleros, no le interesan a todo el mundo. Y por lo tanto, quienes están acá son personas interesadas. Uno esperaría genuinamente por el pensar y por el investigar, lo que los coloca ya en un lugar diferencial en términos de la academia. De no ser así, igualmente bienvenidos, porque seguramente habrá algún interés por saber cosas nuevas, tener perspectivas distintas y complementar las que cada uno de ustedes tenga. Como se ha planteado por parte de la presentadora y se ve pues en el programa que ustedes recibieron, lo que quiero yo presentar se titula Seguir con lo mismo, el método de la investigación. Y ya desde allí encontramos algunas ideas que nos permiten reconocer sobre qué vamos a hablar. Y cuando decimos seguir, quiere decir que estamos con un camino compartido. Seguir implica entonces una doble perspectiva. El seguir, el sentido histórico colectivo, porque como humanidad nos hemos preocupado siempre por el conocimiento. Y seguir, el sentido singular, el sentido de reconocer que ha sido una preocupación mía el pensar en términos de la investigación, en términos del conocimiento y en términos del pensar. Por eso, el seguir. Seguir en lo colectivo, seguir en lo individual. Con lo mismo. Y allí lo mismo se refiere justamente a esta tradición de la investigación. Y por eso se plantea, eso mismo es el método. El método, que de una vez lo voy colocando explícito, es distinto a la metodología. Eso, para los expertos, es una obviedad, pero para la mayoría de personas pareciera que es lo mismo lo uno que lo otro, no siéndolo. Por lo tanto, habría que hacer una reflexión para reconocer la diferencia entre método y metodología, que nos lleva necesariamente a esa otra condición de la investigación. Es decir, ya sea por vía del método o de la metodología, se llega a la investigación. O dicho de otra manera, la investigación no es posible desarrollarla sino a través de la implementación de una metodología, eso en el sentido muy mecánico de la producción del conocimiento, o en el despliegue procesual del método, lo que demarca una condición distinta. Esto nos ubica entonces en una reflexión que se da en un espacio particular. Ese espacio es el espacio de la universidad. Y la universidad en general tiene tres funciones sustantivas que se le han ido dando así como condición de funcionamiento. Esas tres funciones son conocidas por ustedes: la de docencia, la de extensión y la de investigación. Pareciera que el objetivo principal de la universidad debe ser la producción de conocimiento y por lo tanto la investigación. Sin embargo, con el desarrollo del capitalismo se ha ido privilegiando la docencia sobre la investigación, es decir, la formación de capital humano sobre la posibilidad del desarrollo y de la formación de personas desde el pensar. Por lo tanto, las universidades van minimizando un poco esa condición y esa posibilidad de la investigación siendo función sustantiva. Y no la pueden dejar, pues porque hay normativas, como por ejemplo la acreditación, en el caso de Colombia, que en más de una oportunidad es la que obliga a que las universidades no descarten de una vez la investigación. Coloco un ejemplo. Hasta hace poco, no más allá de 10 años, la maestría era un lugar en el cual se supone que se formaban investigadores. Pero la lógica misma del mercado fue haciendo creer
que la maestría no requería de investigación y que se requería que desarrollaran funciones de habilidades, de competencias laborales. Y por eso se le quita la connotación a la maestría como maestría investigativa y se le coloca como maestría profesionalizante. Y en Colombia hay esa doble modalidad. Pero habiendo esa doble modalidad, ahí es donde quiero que coloquemos el énfasis. Mire que hay una separación de lo fundamental que era la maestría como elemento y espacio para la formación de investigadores. Y se empiezan a ofrecer las maestrías para formar profesionales. Que sea eso negativo o positivo, no lo vamos a valorar acá, porque además es un elemento de juicio de valor, y cada cual tendrá elementos para plantear hacia un lado o hacia otro. En el contexto que estamos hablando, diríamos que resulta una debilidad que la universidad privilegie la formación profesional sobre la investigativa. Pero también el mercado hace que los interesados se preocupen y se inscriban más en una maestría profesionalizante porque, argumentan ellos, los interesados, no tienen que hacer tesis. Es decir, no tienen que hacer investigación. Y lo sienten como un alivio. Un alivio entendible, porque es que la metodología nos la han ido enseñando de maneras muy catastróficas, de maneras antipedagógicas, sin didácticas específicas, que hagan que uno se enamore del conocimiento, se enamore de la investigación y por esa vía uno quiera ser investigador. Además, que la condición económica en el país no permite contratar investigadores propiamente para ello. Por lo tanto, aún desde esas tres funciones, la docencia, la extensión y la investigación, se crean en la universidad maneras a través de las cuales se pueda llegar a ser operativo esas tres funciones. Entonces está la dimensión administrativa, y para eso las vicerrectorías de investigación, las direcciones de investigación, que se encargan de eso, administrar la investigación. Pero administrar la investigación implica entonces colocar una serie de reglamentos, normativas, que en alguna forma enyesan el pensamiento e impiden que se pueda llegar a desarrollar plenamente la acción del pensar y que se piense más en función de formatos y en función de indicadores, que no es que yo los niegue, sino que digo es que no deberían ser lo que se privilegia. La segunda dimensión es la dimensión de la difusión. ¿Difusión de qué? Del conocimiento. ¿Cuál? Aquel que se produce. ¿Desde dónde? Desde la investigación misma. Y la tercera, que es el elemento propiamente, si se quiere, característico de la investigación, que es la producción de conocimiento. Y esa producción de conocimiento, que es también un elemento procesual. Ni nos inventamos nada de cero, ni nada hacemos nosotros sin que le aportemos algo a eso sobre lo cual reflexionamos. Pero con modestia, en el sentido de reconocer que hacemos pequeños aportes al conocimiento, que es validado a través de comunidades académicas. En este caso, comunidades como ustedes, que son los académicos, que son los intelectuales y que por lo tanto son la masa crítica tanto de la universidad como de la sociedad. Tenemos por lo tanto tres grandes procesos: la investigación, el conocer y por esa vía el conocimiento, que conlleva a la tercera característica, que es el pensar. Entonces, investigar, conocer y pensar. Elementos constitutivos de la acción propiamente investigativa y de producción de conocimiento. Ninguna es primero que la otra. En términos de la teoría de la complejidad, se entrelazan, forman bucle. Por lo tanto, para yo poder hacer investigación requiero pensar. Para yo pensar requiero en alguna forma un pretexto de conocer. Para yo conocer requiero realizar acciones de investigación. Y allí aparece un poco esa trayectoria de la metodología y el método. Solamente por referenciar, no nos vamos a quedar allí. Tenemos libros clásicos que ya nos hablan del método desde el siglo XVIII, XIX. Descartes tiene su famoso texto sobre el método. Mucho más acá, siglo XIX final, Feyerabend tiene el texto que se llama Contra el método. Cualquiera pensaría que es que niega el método. No, lo que él niega es la forma mecánica de hacer uso del método, para reconocer justamente el lugar especial del pensamiento. Mucho más cercanamente, siglo XX, tenemos a dos autores. Uno, Edgar Morin, quien
tiene una obra en 7 tomos que se llama El Método. Y en particular, de esa obra del método, los 3 primeros tomos son referidos a la producción de conocimiento y a la manera de poder llegar a obtenerlo, cada uno con un título particular. Y el segundo autor, Agamben, que tiene otro texto que se llama El Método, y que hace una reflexión particular, y Agamben va a decir: el método no es más que el camino que un investigador recorre y que comparte entre amigos, sabiendo que esos amigos reconocen los lenguajes que se plantean, reconocen las lógicas mismas que se están presentando y hacen un diálogo, como lo que son, como amigos. Pero mire que Agamben dice, es un camino que se hace, no para ganar enemigos, sino para conversar entre colegas, amigos, que pueden tener divergencias, pero que en cuanto comparten el paradigma, tienen la posibilidad de intercambiar opiniones al respecto. Morán, por su parte, dirá, y aquí quiero subrayar porque ya estamos dando definiciones, dirá: el método es la andadura que realiza el investigador y del cual solamente se puede dar cuenta cuando se cierra el proceso investigativo. Mire que hay coincidencia con Agamben. El método es la andadura, es decir, el caminar que realiza el investigador. Y allí podríamos hacer la diferencia con la metodología. La metodología son pasos, normas, formas procedimentales que aquel que ha realizado investigación coloca en común para que otros vean cómo fue que él hizo el camino. Pero generalmente nosotros hacemos uso de la metodología cuando queremos hacer nuestra investigación. De hecho, los cursos en las universidades se llaman cursos de metodología, no de método, porque el método privilegia la acción instrumental para el hacer práctico. El método privilegia el pensar. Pareciera que las universidades se preocupan mucho por el pensar y el pensar crítico, pero en esta dimensión de la investigación como que lo desconocen, en cuanto que privilegian la metodología, y el profesor de metodología lo que hace es, basándose en manuales, presentarle a los estudiantes lo que esos manuales dicen en cuanto a experiencia de investigadores que han realizado su quehacer. Lo cual no está mal. Siempre los puntos de referencia sirven, pero como eso, como un punto de referencia. Nadie puede hacer investigación aplicando tal cual la metodología que otros nos presentan como su camino. ¿Por qué? Porque justamente usted como investigador tiene que hacer su propio camino y dar cuenta de él. ¿Cuándo? Al final del proceso. ¿Y cuándo es el final? Cuando usted temporalmente siente que llegó el momento de hacer un entrecierre para, por ejemplo, entregar el informe final. Llámese tesis, de pregrado, de maestría, de doctorado, o llámese informe final de investigación a la Vicerrectoría de Investigación, que como organismo administrativo le dice, usted ya cumplió su tiempo. O cuando tiene que hacer un cierre de presupuesto, donde le dicen, se acabó el año ejecutable, por tanto tiene que entregar ya el producto. Pero ese elemento de la metodología son prótesis del pensamiento. Y una prótesis nos puede ayudar para caminar o nos puede enredar para hacernos caer. Si tuviéramos un poco más la formación en el método, seguramente que podríamos reconocer que eso nos obliga a centrarnos sobre todo en el desarrollo del pensar. Y por esa vía distinguir que tenemos que movernos en la dimensión epistemológica del conocimiento. Y recordemos que la epistemología tiene que ver con cómo se construyen las nociones de verdad, de veracidad de un conocimiento. Pero además que nos movemos, porque trabaja sobre él, en el conocimiento mismo, para pensar qué es el conocimiento, qué es lo que queremos conocer. Claro, todas esas son preguntas muy generales, trabajadas fundamentalmente desde la epistemología, que para algunos es una rama de la filosofía y para otros es parte de la filosofía. En cualquiera de los casos, tiene que ver con la reflexión sobre el conocimiento y sobre todo los criterios de verdad que se establecen históricamente para saber que algo
es aceptado como tal o no. Entonces tenemos la epistemología, el conocimiento y el nivel propiamente de la práctica. Ese nivel de la práctica es, bueno, ¿y qué hacemos con la dimensión epistemológica conociéndola, así sea tangencialmente? ¿Qué hacemos con el conocimiento de forma particular? Hay que llevarlo a la práctica, tenemos que conocer el mundo real. Bueno, real es un decir. ¿Y cómo lo hacemos? Mediante una práctica específica, que es la práctica investigativa que concretamos a través del método. Sé que me han dado 20 minutos, voy en 15 minutos 30 segundos, me faltan 5 minutos, voy acabando. Esas tres dimensiones de la epistemología, el conocimiento y la práctica implican entonces que nos permite reconocer en lo epistemológico qué es el conocimiento, cómo se obtiene, cómo se puede llegar a validar. En el conocimiento, quién conoce, qué se conoce, cómo se conoce. Y en la práctica, maneras, entre comillas, operativas de llevar eso que indagamos al plano de lo conocible por parte de otros que no han andado con nosotros el camino. Esa posibilidad de conocer el mundo real nos permite reconocer entonces que no hay un mundo real, sino que hay mundos que se pueden clasificar según las ciencias en diferentes maneras. Una gran clasificación es la que ubica en ciencias naturales y la otra ciencias sociales y humanas. Y no se puede investigar de la misma manera en ambas dimensiones. Las ciencias naturales, que se fortalecen sobre todo en la modernidad, y por eso hablamos de la ciencia moderna, tienen unos criterios para reconocer la verdad. Y los criterios de verdad dicen, existe una verdad objetiva que es posible de conocer siempre y cuando tengamos control de variables y siempre y cuando lo podamos llevar al plano del experimento para bajarlo a el dato. Todo eso implica entonces que se va generando lo que se conoce como el método positivista o el método experimental, que es válido obviamente para el mundo natural. Pero como humanidad hemos creado otro mundo, no solamente el material, sino el mundo simbólico-cultural. Y entonces las ciencias sociales y humanas dicen, ¿qué vamos a indagar? Pues vamos a indagar eso, objetos, fenómenos de lo histórico, de lo simbólico-cultural. Pero ¿cómo lo manejamos? Tendríamos que manejarlo investigativamente, no desde el método experimental, porque ¿cómo investigo yo experimentalmente el dolor de la guerra? ¿Hago un experimento sobre guerra? ¿Cómo investigo yo el efecto de la tortura en procesos de conflicto armado? ¿Creo un laboratorio donde torturo? Éticamente eso no es viable. Por lo tanto, se empieza a decir, utilicemos otros criterios de verdad. Y cambiemos los términos, ya no puede ser verdad, sino veracidad. Ya no podemos hablar de hipótesis, sino que tendremos que hablar de supuestos. Ya no tendremos que hablar de laboratorio, sino trabajo de campo. Ya no hablaremos de objeto, sino de sujetos que interactúan porque son iguales a nosotros, aunque nos diferencie el rol, en este caso de investigadores. Y se van creando entonces los métodos cualitativos de investigación. Sea por el método quanti o por el quali, el investigador tiene que hacer su propio camino. Para el caso de lo quanti, generalmente es mucho más fácil seguir la guía que aparece como manera de hacer, porque se trabaja con cosas. Es decir, yo voy a hacer un experimento, pretest, post-test, no me afecta mayor cosa. Pero si yo voy a hacer un trabajo de, supongamos, investigación, acción participante, yo no lo puedo hacer sobre lo que Falsborda dijo y trabajó, aunque eso me sirve como punto de referencia. Yo tengo que pensar con qué comunidad voy a estar. Voy a hacer los términos, voy a estar. En el estar, ¿qué es lo que la comunidad tiene como problema? La comunidad, no yo, no es mi problema. ¿Cómo convivo con la comunidad? Vivo con ellos, para ir reconociendo esas problemáticas e ir generando confianza para lo que luego se va a llamar el diálogo de saberes. ¿Cómo voy? Pero mira, estamos hablando de procesualidad. ¿Cómo voy yo integrándome con la comunidad para desde allí armar el problema, formularlo? Porque en una versión auténtica de la investigación, acción participante, todo el proyecto, desde la formulación del problema, se hace con la comunidad. Claro, hay versiones que ahora son más light, entonces la investigación acción resulta simplemente yendo a recoger información y devolverla a la comunidad, que es una forma muy ramplona de pensar la investigación acción participante. Y muchas veces nos vamos en una parte operativa de la investigación porque es más fácil.
Ir a hacer investigación participante o etnografía implica vivir con la comunidad y los tiempos no nos dan. Nos dan para hacer la tesis de maestría, de doctorado, supongamos 1 año o 2 años. Pero ese es el tiempo que uno tiene que gastarse en la familiarización con la comunidad. ¿A qué horas entonces hago la investigación? Se requieren tiempos, ritmos, que son los ritmos comunitarios. Hasta aquí un poco unas ideas muy grandes sobre lo que sería el método y la metodología en cuanto que son 20 minutos, 20 segundos. Muchas gracias.